Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Antes le quiero agradecer a Toño Vargas por haber estado cubriendo mi ausencia durante estos días difíciles para mí, para mi familia. Muchas gracias, Toño, por haber estado estos días aquí en mi espacio. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar precisamente de la liguilla por el título, porque ya quedaron definidas las semifinales. Primero vamos a ver qué sucedió el fin de semana para entender cómo quedaron ya las llaves de la antesala a la gran final. Cruz Azul y Querétaro quedaron 1-1 en la ida, luego Santos cayó 2-0. No, el resultado de Cruz Azul Querétaro no está bien. Ahí ganó Cruz Azul el partido en el Azteca. Santos cae 2-0 frente a Monterrey en casa. Los Pumas le ganan 3-1 a Tigres en el Universitario. Y el América, apenas muy dramático, le gana 3-2 a Toluca. Estuvo a nada de quedar eliminado el América. Y de esta manera, ¿cómo quedan definidas ya las llaves semifinales? Vamos a verlas precisamente. Horarios y fechas se dan a conocer este mediodía. Duelazo el que nos espera, porque América y Pumas le van a poner sabor precisamente a la antesala de la gran final. Se viene una edición más de este, que para mí es el duelo más pasional de todo el fútbol mexicano, el verdadero clásico del fútbol mexicano. América frente a los Pumas, y Cruz Azul frente a Monterrey. Me parece que tiene vía abierta, vía libre Cruz Azul para llegar a la final y seguir sembrando esperanza entre sus aficionados de ser campeones. Y precisamente no podía ser otra cosa. De esto estuvieron hablando las redes sociales todo el fin de semana de las finales del fútbol mexicano, y sobre todo por la presencia de 3 de los llamados 4 grandes. Ahí está Cruz Azul, América y Pumas, que los veremos en las semifinales. A las Chivas, los que quieran, los pueden ir a ver al cine porque están eliminadas, pero tienen su película en el cine. Los demás pues pueden ir al estadio a ver a los otros 3 en grandes. Las Chivas pues a comer palomitas en el estadio. Y ya hay campeón, cambiando de tema, pero del ascenso MX, que se dio con fútbol mexicano, pero del ascenso MX hay campeón. El Atlético San Luis le gana 4-2 a los Dorados de Sinaloa, y de esta manera se proclama precisamente monarca de la Apertura 2018, y con esto se mete medio boleto para ascender a la bolsa. Lamentable lo que pasa después del partido, porque recordemos que Diego Armando Maradona, el técnico de Dorados, está expulsado, se fue a la zona de palcos, y al salir una marabunta de gente empezó a insultarlo, se fue a los golpes. El técnico argentino contra la marabunta empezó a tirar golpes a diestra y siniestra, se lo tuvieron que llevar a jalones. Veremos qué dicta la comisión disciplinaria. Culpa del argentino por reaccionar así, pero culpa primero del club de San Luis, que no garantizó la seguridad. Imagínense si hubiera ganado Dorados, qué hubiera pasado en esa zona tan peligrosa, con cerca de 50 personas en un cuarto por el que tenía que atravesar Maradona, y recibió toda clase de insultos. San Luis, campeón del ascenso MX. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué pasó ayer? Bueno, se llevó a cabo la primera edición de la carrera Oreo. Comienza diciembre y con ello las últimas carreras de este 2018. Y para que no exista pretexto de no realizar deporte, este domingo fue turno de activar a todos los amantes de las galletas con la primera edición Carrera Oreo. Circuito Gandhi fue la sede donde miles de corredores se dieron cita para en punto de las 7 de la mañana tomar salida a la ruta de 5 kilómetros. 2, 1, 0. La carrera tuvo un ambiente muy familiar, donde más que obtener un primer lugar, el objetivo es buscar que las familias disfruten haciendo deporte unidos. Sí, ahora sí queda la famosa frase mexicana de hay que darle galleta, y de verdad me gustó, me encantó la carrera. A mí me encantó, estuvo súper padre, de hecho el paquete estuvo muy padre, toda la logística está muy bonita, a mí me encantó. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues esta peculiar carrera que precisamente debes de correr para saber que esas galletas no las debes de comer si haces ejercicio, porque entonces te pones así por mucho ejercicio que hagas. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de fútbol americano, porque ayer hubo una convivencia aquí en la Ciudad de México para presentar al nuevo equipo que tendrá la Ciudad de México precisamente de esta modalidad de fútbol americano bajo techo. Serán los mexicas que van a jugar en la Sala de Armas. Después de participar en la Liga de Fútbol Americano Profesional y coronarse campeones, el equipo mexica busca un nuevo reto, ahora en la Liga Norteamericana National Arena Football League. Y este domingo, en el Deportivo Leandro Valle, dieron a conocer a los jugadores que formarán parte del equipo que participará en este nuevo reto.
Nuestro head coach, el coach Roberto, nuestro director deportivo, coach Guillermo Ruiz, ha hecho una gran tarea de ir seleccionando jugadores. Quiero decirte que el 80% del equipo es mexicano, afortunadamente. Llevan ya trabajando 4 meses ellos en gimnasio, alimentación, suplementación. Y ahorita ya tenemos una gran camada de jugadores norteamericanos que vinieron, algunos de ellos con experiencia en NFL. El torneo dará inicio en el mes de abril y se realizarán encuentros en distintas ciudades de la Unión Americana como San Antonio, Austin y Houston, Texas, y en nuestro país en el estado de Tamaulipas y la Ciudad de México, siendo la sala de armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca la casa del equipo mexica. Pero es la primera vez que de la Ciudad de México hay esta representación. Nosotros esperamos jugar en sala de armas, en techo, indoor. Sí, bueno, son 6 juegos aquí en México. Empezamos en marzo con el primer scrimmage y de ahí tenemos 6 juegos de locales y tenemos 6 juegos, me parece, en Estados Unidos. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Vamos a ver los resultados de la semana 13 de la NFL. Son estos que estamos viendo en pantalla y que empezaron los partidos a disputarse el jueves pasado. Dallas 13-10 frente a Santos. Ahí están todos los resultados de esta semana 13 de la NFL, que tendrá punto final esta noche. Vamos a ver precisamente el famoso Monday Night, a quien enfrenta. Serán precisamente los Pieles Rojas frente a las Águilas de Filadelfia a las 7:15 de la noche de este lunes 3 de diciembre, punto final de la semana 13 de la NFL. Los Rams ya se coronaron en su conferencia, son campeones los Rams, que iban a venir a jugar a la Ciudad de México. Y bueno, ya para terminar, les muestro este video, sí, aunque no lo crean, un perro boxeador. Tenía miedo. No. Se ve que este cuate lo tiene súper entrenado. Es una grosería. Sí. Se ve que este cuate lo tiene súper entrenado. Es la información deportiva. Es canguro. Ándale. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a ti. Vamos ahora a un resumen informativo. Acompáñenos. Para que la Ciudad de México también sea parte de las reuniones de coordinación de la Presidencia de la República.